a las 7 iglesias del Apocalipsis. Usted sabe que el Apocalipsis es un libro que mucha gente le tiene miedo, no se atreven a leerlo, dicen, pero eso tiene un lenguaje que yo no entiendo. Pero sepa usted que el mensaje que se escribió en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, fue una revelación que Dios le dio al apóstol Juan mientras estaba exiliado, cuyo propósito principalmente era traer aliento a un grupo de iglesias que la estaba pasando bien difícil, a un grupo de iglesias que estaba viviendo persecución de distintos lados, a un grupo de iglesias que inclusive estaba en algunos aspectos perdiendo la lucha contra la cultura y la maldad, el pecado infiltrándose dentro de la iglesia. Entonces, vemos cómo cada una de estas iglesias presenta un prototipo del cristiano de hoy. Vemos cómo cada una de estas iglesias presenta el perfil del tipo de creyente con el cual nos encontramos. Y quizás usted se va a identificar y dice, yo me parezco a la iglesia de Éfeso, porque he perdido el primer amor y el Señor me llama a que me arrepienta y me vuelva a Él. O quizás puedo parecer muy similar a la iglesia de Esmirna, porque soy un creyente que reconozco que he vivido experiencias duras por quizás mantenerme fiel a Cristo. Y de momento soy alentado cuando veo el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Quizás soy como la iglesia de Pérgamo, que de momento negocié mis principios y el Señor me llama y me invita a que yo me arrepienta, restaure mi relación con Él. Pues en este caso hoy vamos a mirar a la iglesia de Tiatira. Y te pido que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 2, y si puedes estar conmigo de pie, te lo agradeceré. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer capítulo 2 de Apocalipsis, versos 18 al 29. Y el tema de la palabra que hoy les compartiré, básicamente tiene la línea de un desafío a retener lo más importante. Cuando leamos este pasaje y expongamos lo que vamos a exponer, pensemos en lo siguiente: el Señor me está desafiando a retener lo más importante. Hay cosas que podemos quizás nosotros poner como en segundo plano. Hay realidades que nosotros podemos decir, esto no es de tanta prioridad. Pero en esta tarde, por medio de la palabra, vamos a ser desafiados a retener lo más importante. Y dice el texto en el capítulo 2, verso 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Verso 20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, y aquí el verso que quizás para mí viene a ser el centro, la médula de lo que comunicaremos: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Padre, oramos antes de exponer esta maravillosa palabra, porque a través de ella sabemos que tu Espíritu habla a nuestros corazones. Y necesitamos no nada más nosotros tener oídos dispuestos, sino un corazón abierto para poder recibir esta palabra, entenderla. Solo tú nos puedes ayudar
Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra propia tendencia a la incredulidad. Y habla a nuestros corazones, Señor. Escudriña nuestro ser y que podamos responder humildemente a lo que hoy tú deseas hablar a nuestras vidas. Concédeme gracia para poder comunicar de forma clara, mis amados hermanos, esta palabra, que tú seas glorificado y que podamos encontrarnos contigo, Jesús, mientras nos adentramos a mirar este texto y la verdad que el mismo contiene. Te lo pedimos para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, está haciendo, tome su asiento, poder examinar juntos el mensaje de Jesús a estas 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a mirar, como bien ya les señalé, a una iglesia que además de haber sido confrontada y corregida por Jesús, también fue desafiada a algo, a retener lo más importante. No te olvides de esa frase, retener lo más importante. Y como todos los mensajes que ya hemos visto, el formato o la estructura sigue siendo la misma. Nos damos cuenta que el apóstol Juan, que es quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, un mensaje que viene directamente de Jesús, señala desde el principio la fuente de este mensaje. La fuente de este mensaje no viene de cualquiera, también viene de ¿quién? De Jesús, el Hijo de Dios. Y el pasaje lo señala en el verso 18, vaya conmigo allí, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, el Hijo de Dios. Y lo describe de una forma muy particular. Lo describe como aquel que tiene ojos de fuego y como aquel que tiene pies de bronce bruñido. Y me llama mucho la atención porque cuando el apóstol hace referencia a describir la fuente, quien trae el mensaje, de donde proviene el mensaje, señala a Jesús como aquel que tiene ojos de fuego, haciendo alusión de forma clara a la omnisciencia, u omnipresencia de Dios. Aquel que todo lo puede ver, aquel cuyos ojos penetran hasta lo más profundo. Segunda de Crónicas 16, verso 9, no está ahí, pero sí escúchelo. Dice lo siguiente, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El Salmo 121 dice, no nos podemos esconder del Señor. Y esto nos muestra una clara referencia a ese Dios que todo lo ve, cuyos ojos podrían ser semejantes a lo que podríamos pensar como esos rayos láser, ¿verdad? Como 2 rayos láser que penetran más allá de donde el ser humano naturalmente puede llegar. Y cuando vemos el mensaje que aquí Juan está queriendo comunicar a la iglesia de parte de Jesús, le dice, el que habla, el que envía este mensaje, es aquel que todo lo ve. Y hermanos, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Porque nosotros podemos escondernos de muchas personas. Y podemos vivir de espaldas a muchos, pero nunca de Dios. Y esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Porque tiene un aspecto positivo en el sentido de que nosotros podemos confiar en un Dios que cuida de nosotros y nos ve, ¿verdad que sí? Pero también sabemos que hay un aspecto en el cual al pensar en el Dios que todo lo ve, implica el hecho de que tenemos que saber que de todo en algún momento rendiremos cuenta. Algunos podemos pensar que al esconder nos escondemos de Dios. Pero no es así. Aquí nos encontramos con aquel que tiene ojos de fuego y también aquel que tiene pies de bronce pulido. Esta iglesia necesitaba recordar eso. La audiencia a la que Juan estaba abordando aquí, la iglesia a la cual aquí estaba Juan abordando, necesitaba recordar que ante sí tenían al Dios Todopoderoso que es capaz de penetrar lo que el ser humano no puede, que es capaz de llegar hasta donde el ser humano no puede, pero también a ese que tenía pies de bronce, haciendo una clara referencia al juicio divino. Y lo vemos esto como algo que quizás puede parecer extraño, pero no lo era. Referirse a Jesús de esta forma era algo que también en los versículos más anteriores al capítulo 2, específicamente en Apocalipsis 1, 14 al 15, nos damos cuenta que cuando Juan tiene la revelación celestial, en donde tiene acceso a ese trono maravilloso del Señor, piensa y dice, wow, aquí está aquel que tiene ojos de fuego y pies de bronce bruñido. De hecho, el mismo Daniel, en Daniel capítulo 10, verso 6, cuando hace referencia también a ese rey venidero, a ese hijo de Dios, a ese Mesías, a ese rey que vuelve, lo menciona como aquel que tiene ojos de fuego, por lo cual esto es una clara referencia a la autoridad de Jesús,
a la autoridad de quien viene este mensaje. Y por eso es necesario que nosotros escuchemos este mensaje. Y esta iglesia necesitaba escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque no venía de cualquier persona. Y era un mensaje de aliento, pero también era un mensaje que recordaba que Dios es un Dios de justicia. Porque Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también es un Dios de justicia. Y eso hace del Evangelio algo maravilloso. Porque sabemos que Dios no ha violado su justicia ni su santidad con tal de amarnos, sino que entonces vemos que Jesucristo vino a recibir la ira que nuestro pecado merecía a fin de nosotros poder tener acceso a su misericordia. Y eso es algo maravilloso. ¿A quién le llama o a quién aborda Jesús a través de este mensaje? Al ángel de la iglesia, a la autoridad pastoral en representación a toda la iglesia. Por lo cual el mensaje que era para esta iglesia, yo quiero decirte algo, también es para nosotros. ¿Tú te consideras parte de la iglesia de Cristo? ¿Quién se considera aquí parte de la iglesia de Cristo? Que ha recibido a Jesús, que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su vida. Pues este mensaje es para ti. Y este mensaje, hermanos, comienza con un elogio. Vamos al primer punto. Este mensaje comienza con un elogio. Esta confrontación, este desafío a guardar lo más importante, comienza con un elogio o con una palabra de afirmación en la cual Jesús le dice a estos creyentes en Tiatira: yo conozco tus obras. En otras palabras les está diciendo: yo sé todo lo que tú haces porque yo lo veo todo. ¿Sabías eso? Que Dios sabe todo lo que tú haces porque Él nos ve. Y Él se goza cuando sus hijos le obedecen, pero se entristece cuando sus hijos le deshonran. ¿Sabes que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, Él nos ve? Dice el pasaje de Hebreos 4:13, yo no sé si lo tenemos ahí, miren, ahí sí lo tenemos, nos dice lo siguiente. Dice, para afirmar este principio del Dios que conoce nuestras obras, que todo lo ve, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que cuando pensamos en el Dios de amor, en el Dios de misericordia, que todo lo ve y que gracias a que todo lo ve tiene cuidado de nosotros, pensemos también en el Dios que todo lo ve, ante el cual en algún momento necesitaremos rendir cuentas. Y hay varias cosas en este caso positivas, vaya conmigo al texto, que nos damos cuenta que Dios conoce de esta iglesia. Varias cosas positivas que por supuesto también Jesús reconoce y elogia también de nosotros. No nada más de esta iglesia. Recuerda que Dios no nada más está a través de esta palabra elogiando las buenas obras de esta iglesia ubicada en lo que hoy actualmente es el país de Turquía, en el área de Asia Menor. Dice el pasaje que Dios reconoce, Jesús reconoce en primer lugar sus obras, lo que esta iglesia hace, sus buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente, la iglesia, es el grupo de personas que ha sido rescatada por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Nosotros no somos salvos por nuestras buenas acciones. Somos salvos por la buena acción de Cristo a nuestro favor, al entregar su vida en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Por medio de ese sacrificio, tú y yo tenemos salvación. Pero Efesios capítulo 2, verso 10 dice que nosotros fuimos salvos y rescatados para buenas obras. Y nuestro propósito, ahora que somos hijos de Dios, eres parte de la iglesia, es que nosotros seamos luz, como dice Mateo 5:16. Seamos luz, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestras obras tienen el propósito de que no nada más glorifiquen a Dios, sino que se vuelvan un testimonio vivo a la gente que nos rodea de que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que tiene cuidado de ellos. Y esta iglesia, Jesús reconoce que era una iglesia de buenas obras. Y eso a Dios le alegraba. Pero también hay otra cosa positiva que Dios elogia de esta iglesia. ¿Y qué es? Su amor. ¿Por qué? Porque esta iglesia es una iglesia de amor. Es una iglesia que se sacrificaba por otros. Es una iglesia que se esforzaba por invertir para la obra de Dios. ¿Sabes que Dios se goza de eso? Si tú eres un creyente que ama a la gente, que se sacrifica para que otros puedan disfrutar de un bienestar, que está dispuesto a negarse a un bienestar para hacer a otro partícipe del mismo, y que se esfuerza por invertir de su tiempo, de sus tesoros y de su energía para la obra de Dios, yo quiero decirte algo: Dios los reconoce. Dios no es, como dice Hebreos,
un Dios que se olvida de lo que nosotros hacemos, de vuestras buenas obras, sino que Él las recompensa, las bendice y las recompensará. Y esta iglesia era ese tipo de iglesia, pero no nada más era una iglesia así. ¿Qué dice el texto? Que también, específicamente en el verso 19, lo puede ver, era una iglesia de fe. Jesús le dice a esta iglesia: yo reconozco tu fe. En otras palabras, le estaba diciendo a esta iglesia: yo veo que tú permaneces fiel a pesar de las pruebas. Yo me doy cuenta que veo que tú permaneces, no te has alejado de mí, sigues deseando honrarme, sigues a pesar de las circunstancias externas, sigues ahí, no has negado mi nombre. ¿Qué otra cosa reconoce Jesús de esta iglesia? Que es una iglesia número 4 de servicio. Es una iglesia dispuesta, entregada a Dios y a la gente. Si tú eres una persona que eres de tal forma que te agrada servir, que te agrada, Dios se goza de eso. Si tú eres una persona que a pesar de las pruebas, un creyente que a pesar de las pruebas, de las dificultades, sigues amando a Dios a pesar de, Dios se agrada de eso y eso a Dios le glorifica. También número 5, esta iglesia que era una iglesia paciente, en otras palabras, perseverante. Eso agrada a Dios. Si tú eres un creyente que ha perseverado y que está perseverando, yo quiero decirte algo: Dios se goza de eso. Y dice algo interesante también en ese mismo verso. Dice que tus obras postreras, yo reconozco también que tus obras postreras son más que las primeras. Y con esto le estaba diciendo: yo reconozco que tú has avanzado a lo largo de los años. Yo reconozco que el como tú estás ahora no es como tú estabas hace 15 años atrás. Esta iglesia se dice que tenía alrededor de 40 años de haber sido fundada. Y lo que estaba diciendo el apóstol Juan, Jesús, ¿verdad? A través del mensaje que estaba comunicando el apóstol Juan era: yo reconozco que en 40 años tú has avanzado. Porque el propósito y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros que estamos en Cristo avancemos y crezcamos en el Señor. Él les estaba diciendo: yo reconozco y me gozo de que tú has crecido en la fe, tú has crecido en tu deseo de servir, tú has crecido en la perseverancia, tú has avanzado en el amor, tú has avanzado en el deseo de poder glorificarme a través de tus buenas obras. Pero esto no queda aquí. Jesús le dice: pero tengo algo en contra tuya. Verso 20 dice: pero tengo esto contra ti. Y ese tema es muy importante, porque a nosotros nos encanta. ¿Cuánto les encanta cuando alguien le dice todo lo bien que hace? Ay, eso es cherry, maravilloso, qué rico. Esa persona que te dice: oye, qué bien lo estás haciendo, pero qué tremendo esto. Y fíjense, hermano, me encanta esto porque veo a un Dios que, a pesar, porque nosotros somos dados a ver más lo feo que lo bueno, ¿verdad que sí? Las malas noticias siempre se riegan más rápido que las buenas. Y tú puedes tener el mejor vestido, pero si tienes una manchita aquí, ¿qué es lo que más la gente se va a dar cuenta? La manchita que está ahí en tu vestido. Porque somos dados a ver lo negativo más que lo positivo. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios no es así. Él destaca algo en lo que esta iglesia estaba fallando, como algunas de las demás. Pero eso no opacó el que Dios pudiera reconocer todo lo bueno que esta iglesia estaba haciendo. Y esta iglesia había estado haciendo esto por la gracia de Dios. Pero había un gran problema que esta iglesia tenía. Y que no nada más esta iglesia tiene. Es una tendencia en la cual naturalmente todos nosotros podemos caer. Si nosotros no velamos, si nosotros no estamos alerta. Porque, amados, nosotros que estamos en Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido liberados del poder del pecado, pero seguimos teniendo la capacidad de pecar. Seguimos teniendo la capacidad de rebelarnos contra Dios. Solamente cuando nuestro cuerpo sea redimido en la eternidad y pasemos a una nueva vida en Cristo, ya sea porque Él venga o nos muramos en Él, pues entonces todo cambiará. Pero mientras estemos aquí, aun cuando sirvamos a Dios, lucharemos contra el pecado. Y eso era lo que esta iglesia estaba experimentando. Estaba perdiendo o había cedido a algo que de momento, de forma sutil, parece que se había infiltrado en la iglesia. Esta iglesia, dice el pasaje, vaya conmigo ahí en su Biblia para que pueda seguirme, dice el verso 20: pero tengo esto contra ti, que toleras. Hay otras versiones que dicen que mantienes a esa mujer Jezabel. Jezabel es una referencia, se dice que es un seudónimo, no es que había alguien que se llamaba Jezabel en la iglesia de Tiatira, no.
Es un seudónimo que aquí se le está dando a una persona, obviamente una mujer, que se llamaba ser profetisa, que venía con palabras reveladoras de parte de Dios, pero se había infiltrado dentro de la iglesia y estaba seduciendo a los siervos del Señor dentro de la iglesia a cometer actos inmorales y a ofrecer sacrificio a los ídolos. Y aquí Jesús la llama Jezabel, haciendo referencia a la esposa del rey Acab en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, esa mujer perversa, hermano, estudie bien esos textos, que indujo a Acab y también a muchos de los varones que eran parte del reino en ese tiempo y a los israelitas a cometer actos de idolatría, de inmoralidad contra Dios. Y por cuanto el espíritu de esta mujer en esta iglesia de Tiatira era el mismo que el de Jezabel, la esposa de Acab, Jesús le dice a esta iglesia: tengo algo contra ti. Estás tolerando dentro de la iglesia a esta mujer y estás permitiendo que ella seduzca a mis hijos, a mis siervos, y los induzca, los anime y les enseñe. Hay personas que dicen que les enseña a cometer actos inmorales. Yo no sé cómo ella lo hacía, pero no sé si ella venía con quizás algún tipo de inspiración aparente, con algún mensaje a través del cual ella obviamente mezclaba lo espiritual con lo carnal y seducía bajo engaño, o quizás de otra manera, a hombres dentro de la iglesia a cometer actos de fornicación, a darle lugar a las pasiones desordenadas. Entonces, esta iglesia, sin duda alguna, era una iglesia de amor, ¿verdad que sí? Era una iglesia de fe, no le faltaba el servicio, no le faltaba la perseverancia, porque le estaba faltando algo muy importante. Le estaba faltando el discernimiento. El discernimiento para darse cuenta de que no basta con ser fiel a Dios, no basta con amar a Dios, no basta con ser perseverante. Hay que pelear por la integridad. Hay que pelear por la santidad. Vivir para Dios implica que el creyente necesita anhelar vivir separado para Dios. Y separado para Dios implica, no es que una octava parte de mi vida, 5 partes de mi vida de 8 están dedicadas a Dios. No. Dios quiere todo de tu vida. Cuando Jesús llamaba a aquellos que quería que fueran sus discípulos, ¿qué dice el texto? Cuando Jesús les dice: fulano, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el texto? Que al instante ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. En este caso, sus redes, algunos dicen, y dejaron a su padre. Todo lo que representaba identidad para ellos, seguridad, lo dejaron. Todo aquello que representaba quizás el sustento de sus vidas, lo dejaron para seguir a Jesús. Y quizás Dios no nos está pidiendo eso a nosotros, que dejemos nuestro trabajo para seguir a Cristo, que dejemos quizás y nos cambiemos el nombre para seguir a Cristo. Pero sí el Señor está pidiendo que nosotros seamos fieles, le amemos, pero que estemos dispuestos a abandonar aquello que quizás hemos hecho de eso un ídolo, pero que a Dios no le agrada. Aquello que de alguna manera te puede llevar a deshonrar a Dios y que tú dices: no hay problema, si yo soy fiel a Dios, yo amo a Dios, yo le sirvo al Señor y Dios pues tiene misericordia de mí, Él tolera eso. Yo quiero decirte, hermano, que Dios no tolera el pecado y por eso Él murió en la cruz. Si Él estuviera dispuesto a tolerar nuestro pecado, Él hubiera ido a la cruz a morir. Pero Él desea, amado, porque te ama y me ama a mí, rescatándote del pecado, porque el pecado te destruye. El pecado, que es básicamente la disposición natural de nuestro corazón a vivir, siendo nosotros nuestro propio Dios, nuestro propio deseo, siendo Dios antes que la voluntad de Dios. Vivir de espaldas en rebeldía contra Dios. Dice la Escritura que eso trae destrucción en esta vida y lejanía eterna de Dios en la eternidad. Y lo peor, hermanos, del infierno, la Biblia habla del infierno, la Biblia no habla simbólicamente del infierno, habla de un lugar real. No es necesariamente el lugar, es que allí no va a estar Dios. Y donde Dios no está, ¿sabes qué hay? Desorden, vacío, desgracia. Piensa en Génesis 1:1. ¿Cómo estaba la tierra?
desordenada y vacía, donde Dios no está, donde Dios no pone su mano, donde Dios no está entronado, donde Dios no está siendo exaltado, ¿qué va a haber? Desorden, destrucción, maldición. Así que, amado, que no te falte el discernimiento, que no te falte la fidelidad a Dios, pero que no te falte el discernimiento. ¿Y sabes cómo se desarrolla el discernimiento? El discernimiento se desarrolla a través de la obediencia. Tú desarrollas discernimiento en la medida en la que vas obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú vas obedeciendo a Dios, tú vas conociendo la verdad. Se dice que en la Reserva Federal, cuando le enseñan a las personas a distinguir entre los billetes falsos y los billetes que no son falsos, verdaderos y los falsificados, no le enseñan a las personas a estudiar los distintos tipos de billetes falsificados que existen, porque son tantos. Dice que les enseñan a estudiar el verdadero. Y cuando tú estudias solamente el verdadero, y te haces un experto en el verdadero, tú podrás darte cuenta, pueden haber 1 millón de versiones y siempre tú vas a decir, este no es el verdadero, este es el verdadero. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esa capacidad? A través de una vida de obediencia a Dios, en el poder del Espíritu Santo. Una obediencia radical, hermano. Escucha bien, si obedecer a Dios no te cuesta, no es obediencia. Siempre nos va a costar obedecer a Dios. ¿Qué nos va a costar? Morir a nosotros mismos. Nos va a costar tener que ceder. Nos va a costar tener que esperar. Nos va a costar tener que rendir aquello que quizás más amamos. Porque, amado, si Jesús no es lo más que tú amas, entonces tienes un ídolo. Y la Escritura siempre nos ha dado testimonio, aún en el Antiguo Testamento, que cuando Israel levantaba ídolos, esos ídolos les terminaban destruyendo totalmente. Y el Señor te ama demasiado como para permitir que tú camines desviado hacia la destrucción sin antes advertirte que hay una alternativa de esperanza si te acercas a Él. ¡Qué bendición, hermanos! Esto es una muestra del amor de Dios. Entonces, cuando pensamos en esto, hermanos, ¿qué esperanza nosotros tenemos? ¿Y cuál era el reproche quizás? El reproche era el siguiente: la inmoralidad y el pecado sexual había entrado a la iglesia. Recordemos, amados, que la inmoralidad y el pecado sexual, lo cual es una forma de idolatría, florece cuando, o como efecto de no glorificar a Dios como a Dios ni de darle gracias. Siempre hemos dicho, lo hablábamos ayer con los matrimonios, que el sexo es un regalo que Dios le ha dado al ser humano para que pueda expresarle amor a su cónyuge y pueda disfrutar de la bendición de reproducirse y hacer familia. Toda expresión de la sexualidad desde la perspectiva de Dios fuera del pacto matrimonial te daña, te aleja de Dios, te destruye. Y esto es lo que aquí estaba, de alguna manera, esta iglesia permitiendo. Recordemos que esto ocurre cuando dejamos de glorificar a Dios. Cuando tú dejas de glorificar a Dios, Romanos 1 del 21 al 28 lo dice, lo puedes leer después en tu casa. Dice que el ser humano, después de haber conocido, aún habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios como a Dios ni le dio gracias. Y su corazón se llenó de oscuridad. Y dice la Escritura que empezó la degradación del ser humano en la culpabilidad de su propio pecado. ¿Y todo empezó dónde? Todo empezó dónde? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Porque tú puedes conocer de Dios, pero lo único que te va a librar a ti de poder caer como presa de lo que aquí algunos en esta iglesia habían caído, es que tú vivas no nada más conociendo de Dios, sino glorificándole. Y tú no puedes glorificar algo que no es real en tu vida. Glorificar significa hacer alarde de, glorificar significa vivir en gozo, glorificar significa mostrar los beneficios de lo que tú de alguna manera estás viviendo o tienes. Y eso tú no lo puedes hacer a no ser que en verdad Jesús reine en tu corazón. Entonces, cuando eso ocurre, no va a haber agradecimiento de nuestra parte a Dios, porque ¿de qué darle gracias a Dios? ¿De qué? Si yo no vivo en la realidad de su vida, de lo que Él es para mí. Por lo cual, sepa usted, hermano, que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo triste de este caso, yo no quiero que nunca llegue a ser el mío ni el de ustedes, es que el texto señala aquí, más adelante, principalmente en el capítulo 2, verso 21, vaya conmigo, que Dios le dijo a
le dio a esta mujer varias oportunidades, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Lo triste es eso. Lo triste es, hermano, que Jesús le había dado tiempo a esta mujer para que se arrepintiera, pero no quería. Y en esta expresión yo puedo ver la muestra de esa misericordia de Dios, porque dice, le he dado tiempo. Subraya esa palabra ahí. Le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta. Le he dado break. Le he dado, he estado dispuesto a esperar. Y yo me acordaba, amado, de lo que Segunda de Pedro dice. Segunda de Pedro dice, escúchalo bien, no está ahí en la pantalla, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. No queremos que nadie se pierda. La voluntad de Dios no es que la gente se pierda en su propia maldad, en su propia lejanía de Dios, sino que todos se arrepientan y disfruten de vida. Salmo 103:8 dice, el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y Ezequiel es un texto maravilloso. 33 verso 11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. Dios no quería complacerse en la muerte, en el juicio sobre la vida de esta mujer que le llamaban Jezabel y de aquellos que pecaron con ella. Dios no quiere que el pecador sufra los efectos de su propio pecado, sino que se arrepienta, se aparte para que pueda vivir, se vuelva a Dios, se vuelva de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir?, le dice el Señor al pueblo de Israel, oh casa de Israel. ¿Por qué? Eso no es lo que yo deseo. Pero la respuesta de esta mujer en su indisposición al arrepentimiento nos muestra la realidad del ser humano, la realidad natural del ser humano endurecido en su corazón, del ser humano que a causa de su rebeldía contra Dios desarrolla una conciencia encallecida, cauterizada. ¿Usted ha tenido callos en los dedos alguna vez? Había un caballero en mi pueblo que caminaba sin zapatos. Y un día, un viejito ya, yo llegué a ver la planta de su pie. Y eso era más duro que esto. Porque la continua exposición al pavimento, al concreto, caminando a largas distancias, le endureció al punto que ni sentía. Entonces eso es lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros pues decimos, yo voy a seguir haciendo cosas para Dios, yo voy a seguir amando a las personas, yo voy a seguir en la iglesia, yo voy a seguir sirviendo si tengo la oportunidad, y perseverando, sí, pero sin lidiar con mi pecado. Tolerando mi pecado, tolerando el pecado que tiene un efecto adormecedor. Porque una de las cosas que el pecado provoca en nosotros es que del pecado del cual no nos arrepentimos, porque todos pecamos, del pecado del cual no nos arrepentimos, del pecado que no confesamos, es que inhibe en nosotros la capacidad de nosotros poder percibir el amor de Dios. Y una persona, un creyente que no vive percibiendo el amor de Dios, es presa fácil para el engaño del enemigo. Presa fácil. Yo creo, aunque este texto no lo muestra, que estos hombres se sintieron tentados a ceder a las seducciones de esta mujer llamada Jezabel, porque no estaban disfrutando a plenitud del amor de Dios en sus vidas. No estaban disfrutando de la plenitud de ese Dios que es suficiente. Habían levantado de su deseo, de sus deseos corrompidos un ídolo. Habían hecho de eso su ídolo. Habían hecho de eso lo más importante en sus vidas, y no a Dios y la manera en la que Él nos promete y el camino que Él nos promete para que esas necesidades sean suplidas. Porque ¿sabes qué? El pecado, a fin de cuentas, es el camino que nos lleva a suplir de forma ilegítima necesidades legítimas. Dios conoce las necesidades que nosotros tenemos y Él ha provisto una manera, pero casi siempre implica o esperar, o casi siempre implica hacerlo como yo lo deseo. Pero siempre, hermano, escucha algo. A la manera de Dios siempre será mejor. Siempre, aunque te cueste un poco ahora, siempre será mejor. Esta mujer muestra que la incredulidad le dominó y muestra que esa es la realidad del ser humano, la ceguera, la necedad, el abandono. Dios, al que insiste, le abandona en su propio pecado. Y precisamente todo lo anterior
como efecto de la falta de arrepentimiento. Y por eso es que necesitamos evitarlo. Pero aquí una advertencia, fuerte, ¿por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Y la advertencia es dura. Una clara advertencia en relación a consecuencias concretas para ella, para esta mujer, para los que han pecado con ella y aún para sus hijos. Porque, hermanos, escuche bien esto. Así como la obediencia trae bendición a tu vida y a la vida de aquellos que te rodean, asimismo la desobediencia trae maldición a tu propia vida y a la vida de los que te rodean. Eso es lo que claramente nos damos cuenta al mirar el ejemplo del juicio aquí que Dios decreta sobre esta mujer y aquellos que pecaron con ella y aún hasta sus hijos. Hay un texto que dice que los padres se comen, no me acuerdo el texto, Yolanda, tú que te memorizas los textos así mejor que yo. Las uvas agrias. Los padres se chupan las frutas amargas, creo que dice, y los hijos sufren la dentera. Uvas agrias. Uvas agrias, y los hijos sufren la dentera. Como un efecto de cómo el pecado de los padres tiene consecuencias en la vida de los hijos. Pero hay un mandato, y es aquí donde quiero quizás culminar este tiempo con ustedes. Verso 24 al 25. Hemos visto un elogio, ¿verdad que sí? Un elogio claro que Dios le da, pero también una confrontación, porque el Dios que ama, confronta. ¿Okay? El padre que ama, ¿qué hace? Disciplina a sus hijos. ¿Okay? El pastor que ama, disciplina a sus hijos. No, mentira, eso no aplica aquí. Entonces, sepamos nosotros que Dios, porque nos ama, nos disciplina, pero también lo bueno es que Dios no nada más nos dice qué excelentes somos, qué bien lo estamos haciendo, en qué estamos mal, y dice, resuélvete como puedas. No, la palabra nos dice cómo hacer las cosas bien. Qué bendición, ¿verdad que sí? La palabra nos dice cómo hacer las cosas bien. ¿Y sabe qué dice aquí Jesús a ese remanente? Porque había un remanente en la iglesia. Más adelante dice, vamos a ver el verso 23, vaya conmigo, 24, dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, en otras palabras, a los que no han aceptado esta distorsión de la verdad, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, porque fíjense cómo aquí Jesús describe este estilo de vida que mezcla la piedad con la impiedad, como algo satánico, hermanos. La maldad es maldad, y la vida piadosa es la vida piadosa, pero cuando tú intentas mezclarlo, ahí está metido el enemigo. Porque en la falsificación, en el engaño, en la falta de integridad, realmente la integridad significa una sola pieza. Y vemos que así es que describe Jesús esta realidad. Dice, pero ustedes que no han conocido estas profundidades, como ellos las llaman, os digo, no les impongo otra carga más. En otras palabras, no les voy a poner otra cosa más para que ustedes tengan como demanda de mi parte hacia ustedes, sino a los que han seguido, a los que han estado claros y se han mantenido fieles, a esos que a pesar de las presiones no han doblado sus rodillas ante la inmoralidad, la idolatría, aquellos que no han doblado su corazón a la autocomplacencia, en rebeldía contra Dios. ¿Qué les dice el Señor? Retén lo que tienes. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. Retén lo que tienes. No tienes que hacer más nada. Mantente, porque yo te quiero decir algo. Esta iglesia, aunque Jesús les reconoce que se había mantenido fiel en estas 6 cosas, en el amor, en la fidelidad, en la paciencia, si no ocurría algo que llevara a esta iglesia a reafirmarse en aquello que Dios se estaba agradando en cuanto a ellos, a reafirmarse poco a poco, esos pilares en sus vidas iban a empezar a erosionarse. Porque, hermanos, una cosa produce en nosotros la presencia del pecado, y es que es como un efecto que erosiona paulatinamente, no necesariamente de momento. Así que el amor de esta gente se va a empezar a enfriar. De hecho, yo pienso que la razón por la que Jesús le da este mensaje a esta iglesia es por eso. Es porque aunque habían sido una gente que amaban a Dios, gente de fe, de servicio, de paciencia, eso estaba en peligro de que se enfriara, de que lo perdieran. Y por eso les dice lo que les dice: confronten el pecado, no permitan esto en sus vidas ni en su propia iglesia, y reafírmense, retengan lo que tienen hasta que yo venga, retengan el amor. ¿Qué habían retenido hasta ahora?
esta iglesia, ¿qué había retenido? Y ahora Jesús les anima a que se mantengan hasta el fin deteniendo. Lo tenemos ahí. Esas 5 cosas. Dale al próximo. Amor, fe, servicio, paciencia, crecimiento y progreso en el avance en cada una de estas áreas. Para que tú puedas seguir avanzando en cada una de estas áreas, necesitas apartarte del mal. Y hay una promesa que Dios le da a esta iglesia. A los que vencen. ¿Quiénes son los que vencen? Los que a pesar de las dificultades y del entorno en el cual se encuentran, retienen el amor a Dios, a la gente, la fidelidad a Dios, el servicio a Dios y a la gente, la paciencia, la perseverancia, y continúan avanzando en su relación con el Señor. A esos que vencen, aquellos que retienen estas 5 cosas, ¿qué Jesús les dice? Les promete que les dará autoridad sobre las naciones. Si usted lee el capítulo 20 de Apocalipsis, luego lo vamos a hablar, habla de una etapa en el tiempo, ¿verdad? Después de la segunda venida de Cristo, donde habla del milenio, donde se nos promete que los creyentes junto a Cristo vendremos a reinar por 1000 años mientras Satanás está atado. Lea capítulo 20 de Apocalipsis. Y dice y promete a estos que venzan, aquellos, Jesús les dará autoridad sobre naciones en el reino milenial. Tú vas a reinar juntamente conmigo, Jesús está diciendo. Tú vas a ser parte de aquellos que van a estar reinando. Tú vas a ser parte, por así decirlo, de ese gabinete especial. De gente piadosa. Estaremos por 1000 años reinando. Reinarás junto a mí. Y apacentarás a las naciones, pastorearás a las naciones juntamente conmigo. Qué maravilloso eso. Tener autoridad sobre naciones. Aquello por lo cual la gente se pelea. Aquello por lo cual ahora mismo se están peleando aquí en los Estados Unidos entre un partido y otro. Se pelean el poder, ¿verdad que sí? Eso pasa en Perú, en Puerto Rico, eso pasa en todos los países. El ansia de poder hace que la gente se pelee hasta lo máximo, porque anhelan eso. Y aquí el Señor nos dice, oye, hóngrame, yo voy a compartirlo contigo en el milenio. Y tú vas a reinar sobre las naciones. Imagínate, Juan, reinando juntamente con Jesús, las naciones. Los que ahora dicen que están, esos son los que van a estar bajo ¿qué? Bajo el dominio de los santos. Qué maravilloso está esto. Profundo, hermano. Y no nada más eso, también les daré el lucero de la mañana. Esa es la promesa. Y el lucero de la mañana, amado, es una viva referencia a Jesús mismo. Apocalipsis 22, 16. Ese lucero de la mañana es Jesús. Jesús está diciendo, yo le voy a dar mi misma presencia. Entonces, eso es como decir que si usted hace esto, pues el premio ¿cuál va a ser? Si parece que su jefe le diga, si tú llegas temprano por un mes, te tengo un premio. Vas a estar, tu escritorio va a estar al lado mío todo el tiempo que tú quieras. Tú vas a estar conmigo todo el tiempo. Yo voy a hacer tu premio, yo voy a hacer tu regalo. ¿Por qué no? Cómprame algo, llévame a comer, pero no tiene sentido eso. Aquí Jesús dice, si tú eres fiel y mantienes estas cosas, yo mismo seré tu recompensa. ¿Por qué eso, amado? Porque si Jesús no es lo más maravilloso, lo más glorioso, entonces Él no es Dios. Él no es Dios. Pero por cuanto Él es Dios, Él es lo más glorioso, lo más maravilloso. Él es el tesoro más grande. Y lo que nunca jamás perderemos. Aquello que el ser humano tenía en Génesis, que le hacía no necesitar nada, ¿sabes qué era? Comunión con el Creador. Le hacía no necesitar más nada. Tenía todo lo necesario, más la comunión perfecta con el Señor. Y no necesitaba más nada. Ese es el regalo que se nos promete a nosotros. Autoridad sobre las naciones, Cristo a plenitud para nosotros. Aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Así que para terminar, yo pienso, hermanos, que estamos siendo desafiados más que nunca a través de esta palabra que yo les he compartido. Y lo hemos expresado aquí. Si tú eres un verdadero creyente, deberías estar a la expectativa de algo. ¿De qué? Del retorno de Cristo. Porque esa es la esperanza bienaventurada de nosotros los creyentes. Y mientras esperas, Jesús te sea algo. Entonces, ¿qué desea Jesús de mí mientras yo espero que Él venga? Porque la Escritura dice, Apocalipsis se trata de la esperanza del retorno de Cristo. Hermanos, Jesús no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Él viene pronto.
Nadie sabe el día ni la hora, pero la Escritura dice que Él viene por su pueblo. Y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras esperamos que Él venga, ¿qué Él nos manda que hagamos? A retener lo que tenemos, amados, a que retengamos lo que tenemos. De hecho, gracias al sacrificio de Cristo, quiero decirte, y a la obra del Espíritu Santo en la vida de los que reciben a Jesús y se rinden a Él, Dios hace posible que tú puedas retener tu amor a Dios. ¿Sabes que la capacidad para tú poder retener el amor a Dios no es producto de tu fuerza de voluntad? Es producto del hecho de que Jesús te amó a ti primero. Amamos a Dios porque Él nos ama primero. Si Él no nos ama primero, si yo no recibo el amor redentor de Cristo, yo no seré capaz de amarle a Él y amar a la gente como aquí se nos está demandando a nosotros. No será posible, y de hecho Jesús dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día para darnos su presencia, a fin de que nosotros podamos verdaderamente tener la fe que viene de Él. Porque cuando Él dice que retengamos la fe, no está hablando, hermano, de la fe que tú utilizas para decir yo tengo fe en mí mismo de que voy a salir bien en mi próximo examen, de que voy a pasar el examen de la reválida, de que voy a aprobar la prueba en mi trabajo, ¿no? No es fe intelectual tampoco, es esa confianza que Dios pone en nosotros y que nos lleva a convicción a reconocer que solo Jesús nos puede salvar, que solo Él puede perdonarnos y que solamente Él puede darnos vida nueva y seguridad eterna. Retén tu servicio, pero ¿cómo? Jesús murió en la cruz para que tú puedas retener esa disposición a servir que nace de un corazón agradecido. Hay gente que sirve porque quiere reconocimiento, pero hay quienes sirven porque están agradecidos. ¿Cómo Dios quiere que tú sirvas? Porque estás agradecido de lo que Él ha hecho por ti. Pero eso solamente puede pasar si tú vives consciente, agradecido de lo que Jesús ha hecho por ti. Paciencia. Retén tu paciencia. Jesús fue paciente en el sufrimiento. Jesús perseveró. Hebreos capítulo 12 lo dice. Perseveró, sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo para que tu fe no desmaye ni te canses. Él sufrió para que ahora, cuando tú pones tu fe en Él te da la capacidad en el Espíritu Santo de poder perseverar. Tú no puedes perseverar por tu propia fuerza de voluntad. No somos capaces. Pero Dios, por medio de su gracia y por el poder de ese maravilloso evangelio, nos da a nosotros esa capacidad. Permanece en ese desafío, en tu progreso y crecimiento en el Señor. ¿Quién pone la semilla? Decía el texto. Pablo pone, uno pone la semilla y otro riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Tú no vas a poder crecer en el Señor a no ser que tú vivas consciente de que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, envió al Espíritu Santo para hacer posible que ahora en Él viviendo en ti, tú puedas perseverar. Esto hace de vivir el Evangelio una carga ligera. Y lo hace que no sea un mandato legalista en el cual yo tengo que en mi propia fuerza hacer lo que se supone que se haga. No, lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer porque la gracia de Dios obra en mí mientras yo me rindo en obediencia. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Claramente el mensaje está presentado. El Señor nos llama a una sola cosa: a que tengamos el amor, a que tengamos la fe, a que tengamos el servicio, a que tengamos la perseverancia y nuestro avance en el crecimiento de la fe. Pero te pregunto yo, tú dices, eso suena bonito, pero yo he perdido la fuerza. Y yo te pregunto, ¿has perdido la fuerza? ¿Las pruebas han apagado la fe en tu corazón? ¿Tu fe en Cristo? ¿Te ha faltado el agradecimiento? ¿Las fuerzas para servir a Dios como quizás lo hacías antes? ¿Has perdido o sientes que estás perdiendo la esperanza? O quizás estás aquí hoy y dices, eso suena muy bonito, pero yo no tengo a Cristo todavía. Yo no le he entregado mi vida a Jesús. Yo quiero hacer algo en esta tarde. Yo voy a invitar a algunos de los líderes de la iglesia a que vengan aquí al frente. Yo quiero pedirle aquí a los tutores de célula principalmente, a mi hermano Juan, que pase aquí al frente. Quiero pedirle por favor a Mauricio que pase aquí al frente. Quiero pedirle también a dos damas que vengan, a Yolanda, también a Rebeca, que sé que colabora con Mauricio, que vengan aquí al frente.
Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Quiero pedirle también a Fernando. Ven por aquí, Fernando. Y vamos a voltearnos hacia allá, hacia la iglesia. Y quiero invitarte a que si tú has perdido las fuerzas, si se ha apagado la fe en tu corazón, si tú dices, qué bien, el Señor demanda de mí que yo detenga estas cosas, que yo venza esto que me está venciendo a mí. He perdido la fuerza, he perdido el ánimo. Si tú estás aquí, pero todavía tú no le has entregado tu vida a Cristo, todavía tú no eres creyente, todavía no has aceptado ese maravilloso sacrificio de Jesús a favor tuyo y quieres decir, Señor, venga a mi corazón, vive en mí para que yo pueda vivir de la forma en la que he visto que tú demandas de mí. Nosotros queremos orar por ti. Así que estos hermanos están aquí al frente porque ellos me van a ayudar a orar por ti. Y si tú quieres recibir la oración, tú ven aquí al frente y alguno de estos hermanos va a orar por ti. Aleluya. Y mientras cantamos este himno que aquí el hermano nos va a ayudar a entonar, pido a la iglesia que esté en oración. Y vamos a dedicar quizás unos 5 minutos a esto. Si tú has perdido tus fuerzas, si de momento el desánimo te ha llegado, si quizás hoy también tú dices, Señor, yo me quiero arrepentir porque yo sí le he estado dando lugar a la impiedad en mi vida, he tratado de vivir para ti, pero estoy mezclando una cosa con la otra y reconozco que eso a ti no te agrada, yo quiero vivir para ti, Señor. Y como muestra de ese arrepentimiento y tú quieres recibir la cobertura de los hermanos, de la iglesia en oración, puedes venir aquí al frente. Si no hay nadie, no va a haber ningún problema, no te sientas presionado, es algo voluntario. Señor, que queremos ayudarte en oración, clamando a Dios a favor tuyo. Padre, venimos delante de ti y reconocemos que tú eres bueno. Puedes venir y pasar en confianza. Señor, confiamos de que tú eres fiel, de que tú nos sostienes, de que tú nos alientas. Y si por cualquier otra razón tú necesitas la oración, el apoyo, puedes también pasar. Tienes alguna petición de oración y te gustaría que un hermano ore contigo, puedes venir aquí al frente. Oramos a ti, Padre amado, descansando en tu misericordia, confiando en tu bondad, sabiendo que tú eres bueno y fiel. Declaramos, Señor, tu misericordia sobre nosotros en este día, esa misericordia que nos lleva a nueva vida. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido presentada, Señor. Y nosotros te pedimos en esta hora que conforme a tu misericordia, tú traigas bendición a tu iglesia, inquietando los corazones a volverse a ti, inquietando las vidas a rendir sus corazones a ti, inquietando inclusive a cualquier persona que esté entre nosotros que todavía no te ha entregado su corazón a ti, que todavía no ha venido a la fe en Cristo. Oh Señor, que hoy pueda ser ese día en donde esa persona pueda nacer de nuevo y pueda recibir ese regalo de la salvación, de la vida eterna. Aleluya. Oh Dios, confiamos en tu amor, en tu bondad, en el nombre de Jesús. Cantamos al Señor y mientras tanto puedes, si deseas, pasar. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia.
Iglesia, estamos de pie. Terminamos este tiempo en oración, dándole gracias a todos los que nos han bendecido con su presencia visitándonos. Les deseamos una bonita semana y oramos, dándole gracias al Señor por este tiempo. Amén. Y por la oportunidad de poder reunirnos. Así que damos gracias al Señor. Padre, al terminar este tiempo queremos reconocer tu fidelidad, tu bondad. Y te pedimos, Dios mío, que de vuelta a nuestros hogares tú nos cuides, nos lleves con bien en tu seguridad, nos des de tu gracia para todos los desafíos que nos toque enfrentar durante esta semana. Que podamos, como hemos aprendido hoy, retener el amor a ti, la fe, la paciencia, servicio a ti, la disposición a poder vivir en agradecimiento para tu gloria. Ayúdanos a continuar deseando crecer en ti, crecer en gracia, tanto como Jesús crecía delante de ti, favor delante de ti, delante de los hombres, que así mismo nosotros podamos crecer para tu gloria, avanzar en nuestro caminar contigo. Señor, danos victoria en tu nombre, confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde.